la bienvenida y pues entonces del curso de semiología, bueno, ahora ahora tenemos que hacer la parte de semiología neurológica, ¿no? Que es la que nos toca. Eh, bueno, el doctor Zamora, que es el encargado del curso, ¿no? ¿No? El encargado, bueno, nos dio esta asignatura para lo que es neurología. Muy bien. En el capítulo de neuro, pues, bueno, toda la medicina en realidad se concatena, ¿no? Todo está concatenado, todo está debidamente, es todo el cuerpo humano. Y obviamente no solamente es cerebro, ¿no? Sino que también es corazón, es pulmón, es, tiene... Entonces la repercusión que hay en la parte neurológica a veces también puede ser producto de otro órgano, ¿no? O puede ser por una infección, por ejemplo, ¿no? Muchos abuelitos, por ejemplo, muchas personas de edad entran con trastorno de conciencia, ¿no? Con encefalopatía por una infección y una sepsis, ¿no? Y eso te da un trastorno de conciencia. No necesariamente es algo neurológico, sino que es una infección, ¿no? Por ejemplo, una infección urinaria, una neumonía, una colangitis, por ejemplo, que me puede dar un trastorno de conciencia, ¿no? Entonces, eh, el área neurológica te puede implicar diferentes cosas, ¿no? Diferentes órganos del cuerpo y diferentes patologías de medicina. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver ahora es todo lo que es síntomas y signos de neurología, ¿no? Eh, Voy a tomar algunos nombres para poderlos llamar por su nombre, para un poco, porque para preguntar algunas cositas, ¿no? Sobre lo que vamos a ver. A ver, ¿quién es? Navarro. ¿Está Navarro? Luz. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, María Luz. ¿Qué síntomas y signos crees que tengamos que ver en esta parte neurológica, tú crees? Bueno, comentando en clase del doctor Zamora, nos explicó acerca de los signos que presenta el paciente en algunos casos de patologías neurológicas, ¿no? Como el estar pálidos, presentar náuseas, la rigidez de la nuca, el no poder flexionar las rodillas, para el síndrome de, perdón, el de analizando los signos y síntomas del paciente, ¿no? Para poder así, eh, llegar al diagnóstico, ¿no? A la etiología de lo que está conllevando a este paciente, lo que está teniendo, ¿no? Claro, nuestra misión que tenemos es agrupar signos y síntomas para hacer síndromes, ¿no? Por ejemplo, una joven viene con cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Cefalea. Y también viene con náuseas, vómitos y viene con fiebre, ¿no? Por ejemplo, cefalea, fiebre y náuseas y vómitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una joven con esa sintomatología, pues si tiene fiebre, normalmente nosotros relacionamos la fiebre con cierta infección, ¿no? Entonces, entonces podemos asumir que podría tratarse de una infección. Entonces con la cefalea, náuseas, vómitos y fiebre, por ejemplo, podríamos estar pensando, por ejemplo, si es algo neurológico, podríamos estar pensando en un problema meningio, por ejemplo, ¿no? Que tiene fiebre, cefalea, náuseas y vómitos. Algunos pueden presentar fiebre, cefalea y convulsiones, por ejemplo. Y eso ya me está constituyendo
probable infección. Ahora, cuando yo hablo de infección, tengo que buscar un foco, ¿no? Un foco infeccioso, por ejemplo. Un foco infeccioso. Y el foco infeccioso, pues, lo tengo que ver de acuerdo a si tiene, por ejemplo, tos. Si tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, sería tos, fiebre, dificultad respiratoria, pues es una neumonía, ¿no? Lo más probable, ¿no? Tos, fiebre, dificultad respiratoria, una neumonía, ¿no? También, pero si yo no tengo tos, no tengo de repente diarrea, no tengo dolor abdominal, pero tengo solo cefalea, náuseas, vómitos y fiebre. Entonces yo estoy pensando en que el problema puede ser algo de repente meningio, algo neurológico, algo cerebral. Y sí, porque en jóvenes, por ejemplo, yo trato de ver qué infección podría ser, ¿no? En jóvenes, ¿no? Normalmente son infecciones los que tienen los jóvenes. Entonces, en el Perú hay una enfermedad bastante frecuente, ¿no? Una enfermedad infecciosa bastante frecuente, eh, que puede darme un problema meningio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Elías? ¿Está Elías por ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Elías. Por ejemplo, esta joven de 19 años, por ejemplo, que viene con cefalea, náuseas, vómitos y fiebre, ¿no? Con un tiempo de enfermedad vamos a ponerle 20 días, ¿no? 20 días y que inicia con cefalea de tipo, por ejemplo, tipo frontal, y luego esta cefalea se hace, ¿no? Se hace difusa, se hace global, acompañada de náuseas, vómitos, y cada vez mayor, ¿no? Cada vez mayor las náuseas y vómitos, cada vez mayor. Y se asocia a fiebre. Entonces, si yo no tengo tos, no tengo diarrea, no tengo otro foco, porque hay que buscar un foco infeccioso, porque no tengo diarrea, no tengo de repente tos, no tengo disuria, polaquiuria, como para pensar que es una infección urinaria, ¿no? Disuria, polaquiuria. ¿Han llegado al capítulo de génito urinario, Elías? Todavía no vemos, doctor. ¿Qué capítulo ya han llevado? Este es el primero, neuro es el primero, doctor. Y anteriormente nunca han llevado semio. No. No, nada, nunca. O sea que ustedes le ponen de frente un capítulo, por ejemplo, neurología, pero sin llevar los previos. Anteriormente, por ejemplo, cardio, respiratorio, nada. Recién van a empezar neuro y después cardio, respiratorio y todo, ¿no? Aquí vamos a rotar grupo por grupo, vamos a rotar para ver los Ustedes han diferentes. empezado, y ustedes han empezado recién por neuro, ¿no? Así es, doctor, así es. Muy bien, muy bien. Entonces no tienen ninguna experiencia con respecto tampoco a la historia clínica, ¿no? Bueno, pero Eso lo vemos en... Sí, doctor, sí. la historia clínica de todas maneras es un interrogatorio que se le hace al paciente. Y el interrogatorio obviamente es un arte, ¿no? El arte de interrogar. ¿Cómo vamos a interrogar a ese paciente? Y ese paciente tenemos que interrogarlo bien porque la historia clínica es el 80% del diagnóstico aproximadamente. El 80% del diagnóstico, 80% es la historia clínica. Porque vamos a agrupar los signos y síntomas y vamos a hacer un síndrome y ese síndrome, pues, con ese síndrome vamos a trabajar diferentes síndromes para unir, por ejemplo, un diagnóstico. En el caso de la joven, por ejemplo, que viene por 20 días de enfermedad, entonces sería, si yo voy a hacer, por ejemplo, no, mi historia clínica, pregunto, por ejemplo, el nombre, ¿no? Tal, la edad, ¿no? A ver, señorita, que usted, bueno, tenga usted buenos días, ¿no? Soy el doctor fulano de tal, entonces le entrevisto, ¿no? Y digo, ¿cuántos años tiene, no? ¿En qué parte vive usted, no? O sea, su dirección, si es soltera, si es casada, ¿no? De repente, si es, por ejemplo, si es soltera, de repente tiene, ¿no? Puede ser que no tenga una pareja estable, puede ser que tenga de repente una pareja inestable, o puede ser que tenga una pareja y después también otra pareja, etcétera, ¿no? Entonces, los jóvenes normalmente no tienen una pareja un poco más estable, como de repente una persona casada, que tampoco quiere decir que tenga una pareja monógama, ¿no? Pero por lo menos hay una tendencia más a que viva un poco con una pareja única, ¿no? Muy bien. Entonces, todo eso tiene que intervenir, por ejemplo, la dirección, dónde vive, porque de repente si vive en la selva, ¿no? Es otra cosa, ¿no?
Si vive, de repente, si vive en la sierra es otra cosa, ¿no? Entonces, va a depender de dónde proceda, de dónde viva, ¿no? Cuándo es la fecha de nacimiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Su dirección, ¿no? Entonces, la historia clínica es vital. Si viene, por ejemplo, supongamos una enfermedad que venga de la selva y viene con fiebre, fiebre, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cabeza, puede ser una malaria, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza. ¿A dónde estaba, señor, usted? Ah, está en la selva, doctor. Entonces, allá puede ser, ¿no? Parte de una enfermedad, ¿no? Llamado malaria, ¿no? Que da en la selva. De repente no es malaria, puede ser un dengue. Aunque se ha visto también casos de dengue aquí en Lima, ¿no? Aquí en Lima. Entonces, sacando yo, por ejemplo, que no es de la selva, no viene de otro sitio, que tiene fiebre, náuseas, vómitos, y de ahí, ¿no? Entonces, yo procedo, ¿no? A preguntarle cómo es el dolor de cabeza, cómo empieza, ¿no? ¿Dónde empieza, en qué región empieza? Si se agrava con algo, de repente se agrava de repente con el cambio de posición se agrava más el dolor de cabeza. Si está acompañado de repente con náuseas, con vómitos, ¿no? Porque a veces las náuseas y vómitos es una expresión de un síndrome de hipertensión endocraniana, sobre todo cuando los vómitos son explosivos, ¿no? Y es un vómito explosivo, ¿no? Se viene un vómito de frente explosivamente. Estamos hablando de una probable hipertensión endocraniana, ¿no? Probable hipertensión endocraniana. Entonces, hay diferentes, ¿no? Diferentes situaciones que pueden vivir los pacientes, pero todo va a estar en la riqueza que ustedes pueden lograr de una buena interrogación. Y para interrogar, pues hay que tener un arte de interrogar. Como dice ayer la doctora, estaba escuchándola, que dice, no vas a, pues, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos es? Y es casada. Y es el otro. O sea, no es así, porque es un ser humano. Entonces, uno hay que despertar cierta empatía que se va ganando con los años, cierta educación, cierta tranquilidad, porque la persona que está mal, viene ansiosa. Entonces no vamos a estar, pues, de repente llamándole la atención, ¿no? Dictándole, ¿no? Entonces no podemos estar en ese plan tampoco. Entonces tenemos que ser personas nobles, personas educadas, personas que con mucho amor vamos a interrogar, ¿no? Entonces, en este caso de este paciente, ¿no? Con una mujer joven, ¿no? Entonces, vamos a preguntar los síntomas y signos principales de una sintomatología neurológica, ¿no? Como cefalea, ¿no? Cefalea, obviamente, ¿no? Convulsiones, ¿no? Tiene que ver el área neurológica, ¿no? Convulsiones, cefaleas. Por ejemplo, pérdida de la visión. Transitoriamente puede estar mal un problema, por ejemplo, así un edema de papila o una ceguera temporal, ¿no? Entonces, puede ser que esté relacionado a un nervio, o al nervio óptico, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que puede ver es los mareos, los vómitos, los vértigos, la pérdida de la conciencia, la alteración de la conciencia, ¿no? Alteraciones de la conducta también, ¿no? Este paciente ha cambiado la conducta, ahora lo veo medio raro, ¿no? Lo veo que ha cambiado su comportamiento, no es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, todo eso. Entonces, de acuerdo a los síntomas y signos que tiene, yo voy a poder decir, ¿no? Este es más del área neurológica, este es más Por ejemplo, viene por palpitaciones, probablemente tenga que ver con el área cardiológica, ¿no? Palpitaciones. Si viene con tos, bueno, probablemente sea del pulmón, que sea una neumonía, pero tos también tiene un cardiópata. Por ejemplo, la tos del cardiópata, la tos cardíaca. Entonces, la tos puede ser del pulmón o la tos puede ser del corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy sacando en los órganos, voy sacando los síntomas y signos de acuerdo a los órganos donde creo yo que está el problema. Y en neurología, pues como nos toca el cerebro, pues ¿qué alteración me puede dar? Náuseas, vómitos, vértigos, mareos, sorderas, ¿no? Alteraciones de la conducta, pérdida de la conciencia, disfagias, alteración del lenguaje, ¿no? No puede articular las palabras. ¿No? Tiene problemas de expresión, de comprensión, tiene disartria, que no puede articular bien el lenguaje. También, por ejemplo, súbitamente, por ejemplo, un señor de 70 años, súbitamente, señor doctor,
Ayer nomás mi paciente estaba bien. Y ayer empezó en la noche, doctor, se iba al baño y ya no se pudo parar. ¿Y qué le pasó, señora? No, que se paralizó medio cuerpo, doctor. Medio cuerpo se paralizó. Pero recién en la noche, sí, en la noche. Y bueno, obviamente, acto seguido, tengo que preguntarle qué antecedentes tiene. Entonces, en semiología, los antecedentes son importantes. ¿Qué antecedentes principalmente vamos a preguntar? Bueno, todos los antecedentes que consignen mi historia clínica. Pero antecedentes importantes que debemos preguntar si es diabético, si es hipertenso. ¿Usted es diabético? Ya es una, ya te dijo bastante. Si es diabético, ya has hecho bastante preguntando eso, por ejemplo. ¿Es hipertenso? Ya es importante también, ¿no? Si te dice que es hipertenso, ¿no? Entonces, también es importante, porque si es hipertenso, por ejemplo, y hace súbitamente en la noche, ¿no? Una parálisis de medio cuerpo, ¿tú qué dirías ahí, Elías? Si tienes un paciente, Elías Ortega, si tienes un paciente de edad, señor de 70 años, por ejemplo, estaba normal, todo tranquilo, caminaba bien. Cuando es de edad tenemos que preguntar cómo es su basal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su situación normal del paciente, su situación diaria? Bueno, normalmente el doctor hace todo, ¿no? Camina, va al baño, hace todo, se viste normal, todo tranquilo, doctor. Está bien consciente. Y de momento, doctor, de un momento a otro, el paciente llega a la emergencia con una parálisis de medio cuerpo, doctor. De un momento a otro se levantó de la cama y no pudo caminar, doctor. Por eso vinimos, porque se cayó, porque no pudo caminar. No le respondía la pierna ni el brazo del lado, por ejemplo, del lado derecho. Y aparte que me ha hecho como que no puede hablar bien, ¿no? Tiene disartria, ¿no? No puede hablar bien. Entonces, ¿qué opinas tú ahí, Elías? Tiene antecedentes de hipertensión arterial, por ejemplo. ¿Qué crees tú que haya hecho? ¿Puede ser, doctor, que haya hecho un ACV hemorrágico? Claro, por ejemplo, ya ha hecho un ACV ya. ACV. Antes le llamaban ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular, ACV, accidente cerebrovascular. Pero ahora ya se le llama, después cambió el nombre, desorden cerebrovascular, DCV. Y por último, ahora se llama SB, enfermedad cerebrovascular. Muy bien, la enfermedad cerebrovascular son de dos tipos principalmente, el isquémico y el hemorrágico, ¿no? Dice la literatura que el 80% es isquémico, el 80%. Y por lo tanto el 20% sería hemorrágico, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué crees? ¿A qué le vas tú? Si el 80% es isquémico y el 20% es hemorrágico, ¿tú qué dirías, Elías Ortega? ¿Qué crees que se puede decir, tuviéramos que decir a alguien, oye, bueno, yo le voy a esto, le voy a isquémico, le voy a hemorrágico? ¿A cuál te dirías tú por la probabilidad? Yo me inclino, doctor, por su antecedente hipertenso hemorrágico. Pero de hipertenso también te puede dar isquémico. Doctor, Ajá. Sí. doctor, yo me voy por isquémico. Claro, porque, bueno, puede ser cualquiera, hemorrágico o isquémico. ¿Quién lo definiría? ¿Cómo lo definirías? ¿Lo definirías clínicamente, tú crees? Muy bien, Pérez Kuhn. Aquí me gusta que intervengan, ¿no? Los que pueden intervenir, como dice la doctora, pueden preguntar, intervenir, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente. Por la edad, doctor, sería también. ¿Por la edad qué sería? Porque el hombre es de 70 años, entonces casi mayor parte de su vida ha sufrido de hipertensión y eso ha ido provocando, bueno, con el tiempo, pues progresivamente el accidente cerebrovascular, ¿no? E isquémico, que finalmente creo que, no sé si el nombre es correcto, pero hay uno que le dicen accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico. No sé si es correcto eso. Ah, muy bien. Ah, ahí está, mira, qué bueno. Has entrado a otro campo, pero muy bien, muy bien. Y con Muy el bien, mira. bueno, formó un émbolo y provocó ese, como se dice, ese desmayo repentino, ¿no? En ese paciente. No sé Muy si bien, Pero, doctor, ahí muy bien. en el que está mencionando el compañero, ¿no sería un problema ya cardíaco por fibrilación auricular si está diciendo que se está formando un émbolo? Correcto, entras a otro grupo. Muy bien, correcto, correcto. Todos están participando bien, bien ubicados, ¿ves? Ustedes saben ya, saben bastante, mira. Para que eso me digan en la primera clase, ya que son
Son excelentes, ¿ah? De repente estoy con el tercio superior. Muy bien, excelente, muy bien. Mira, entonces le voy a explicar. Por ejemplo, el SB o la enfermedad cerebrovascular, ahora llamada enfermedad cerebrovascular, antes llamada, antiguamente, accidente cerebrovascular, aunque muchos médicos todavía usan ese término de accidente cerebrovascular como si fuese un accidente de carro, ¿no? En realidad después fue desorden cerebrovascular y ahora es enfermedad cerebrovascular. Y no se debe usar accidente, sino una enfermedad cerebrovascular. SB le llaman ahora, SB, ¿no? SB. Entonces, en el SB, puede haber el SB mayormente por hipertensión, ¿no? Por aterosclerosis también puede haber, ¿no? Y también puede haber por fibrilación auricular, una de las principales causas. Hipertensión arterial, arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, y también la aterosclerosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este paciente, supongamos, ¿no? Tú no podrías saber a ciencia cierta si es isquémico o hemorrágico, que es la primera clasificación que uno tiene que hacer, si es isquémico o si es hemorrágico. No podrías saberlo si es isquémico o si es hemorrágico. Pero, por ejemplo, si tú lo examinas, no tiene antecedentes supuestamente, solamente tiene antecedentes la presión alta, supongamos. Pero tú le examinas, no tenía otro antecedente de arritmia, pero tú le examinas y este paciente tiene una arritmia cardíaca y este arritmia cardíaca, quieres tipificarlo, quieres saber por qué es esta arritmia cardíaca, entonces tú le tomas un electrocardiograma. En el electrocardiograma ves cómo está se puede decir los complejos QRS, cómo están los complejos QRS. Si tú ves que los complejos QRS están muy irregulares y hay ausencia de onda P en el EKG, entonces lo clasificas como una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca, porque hay varias arritmias cardíacas, de tipo fibrilación auricular. Si ese paciente tiene fibrilación auricular, lo más probable es que esa etiología podría ser isquémica, y si es isquémica, normalmente hay de dos tipos la parte isquémica, son de dos tipos, o son ateroesclerótico o son cardioembólicos, ateroescleróticos o cardioembólicos, de los isquémicos. Entonces los isquémicos, doctor, los isquémicos es un gran grupo que se subdivide en ateroesclerótico y cardioembólico, ¿no? Entonces, si es cardioembólico, normalmente tiene una etiología por una arritmia cardíaca, por ejemplo, de tipo fibrilación auricular. Me ha hecho una arritmia, doctor, y esa arritmia ha disparado la arritmia cardíaca y la taquicardia, porque normalmente son arritmias cardíacas con taquicardia, ha disparado un émbolo y ese émbolo se ha ido hasta el cerebro, doctor. Y eso se llama cardioembólico, porque se sospecha. ¿Y por qué sospechas de cardioembólico? Porque tiene una arritmia cardíaca que le he encontrado al auscultarlo, doctor. He auscultado el corazón y le he encontrado una arritmia al corazón. Y lo he confirmado con un electrocardiograma, lo he confirmado, porque en la medicina todo hay que confirmarlo. No basta con pensarlo, sino hay que, basado en la evidencia, porque la medicina es basada en la evidencia, yo tengo que confirmarlo, comprobarlo, no puedo dejar de comprobar. Entonces, al comprobarlo, yo he hecho pues la comprobación, doctor, con el EKG, con el electrocardiograma, y he visto in situ, lo he visto, lo he mirado, lo he observado, y es una arritmia cardíaca, doctor, no cualquier arritmia, no una taquicardia supraventricular, no una extrasístole ventricular, sino es una fibrilación auricular, no es un flúter, sino es una fibrilación auricular, de acuerdo al electrocardiograma, doctor. Ah, muy bien. Entonces, si tú has constatado, has verificado, has comprobado que es una fibrilación auricular, entonces esto probablemente haya sido de origen cardioembólico. Entonces, probablemente tenga una enfermedad, una SB, una enfermedad cerebrovascular SB de tipo isquémico.
Y ese tipo isquémico sería, ese isquémico se divide en dos, aterosclerótico o cardioembólico. Doctor, por la arritmia cardíaca, por la fibrilación que tiene, que lo he confirmado, entonces, doctor, estará haciendo un cardioembólico. Muy bien, correcto, cardioembólico. Entonces sería un SB isquémico, cardioembólico, lo más probable, porque estoy unificando, y según lo que yo he interrogado, según mi historia clínica, doctor, y según mi examen físico y mis signos vitales, porque son vitales, no puedo dejar de tomarlos porque son vitales, tengo que tomarlos sí o sí, son vitales, no le he inventado yo el nombre, sino que eso ya está instaurado, que son vitales. Entonces yo decidí, sé que lo más probable es un cardioembólico. Y el 20% de los SB son hemorrágicos. Ahora, no tiene que ver nada si está más paralítico. Doctor, como está más paralítico, entonces es hemorrágico. No. Puede ser recontra paralítico y esté isquémico. Puede ser bastante comprometido y sea isquémico. Puede ser bastante comprometido y sea hemorrágico. Puede ser poco comprometido y ser hemorrágico. No tiene que ver nada tu parte clínica con el tipo que sea isquémico o hemorrágico. Lo que sí sabemos es que del 100% de casos, lo más frecuente en un paciente hipertenso o fibrilador, etcétera, lo más frecuente, ¿no?, que tenga problemas cardíacos, lo más frecuente siempre es el isquémico, que es el 80% de los casos. O sea, si un paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, o sea, lo que se llama ahora SB, una enfermedad cerebrovascular, lo más probable, doctor, por la zarita, que este sea isquémico, lo más probable, porque el 80% es por isquemia. Y solo el 20% sería por hemorrágico, ¿no? Por una etiología hemorrágica, ¿no? Entonces, pero doctor, entonces, ¿respondí tu pregunta, Leonardo Miguel? Sí, sí, doctor. Claro que sí. ¿Entendiste? Sí, O sea, sí. podría ser isquémico, como dice, pero puede ser que tu compañero, acá hay dos escuelas. Leonardo Miguel dice, doctor, yo me voy por isquémico. Muy bien. Pero Elías dice, yo me voy por hemorrágico. Y los dos pueden tener razón. Pero ¿quién tendría la posibilidad mayor? Bueno, 80% normalmente de todos el 80% doctor siempre es isquémico. Y el 20% solo el hemorrágico. Entonces, más o menos una proporción de 4-1, ¿no? 80-20, ¿no? O sea, entonces lo más probable es que salga isquémico, pero también, como dice Elías, pero también puede ser hemorrágico, pues claro, tiene razón Elías también, podría ser hemorrágico. Pero ¿quién va un poco más a ganador? Leonardo Miguel, que dice isquémico. Va un poquito más a por la frecuencia, pero Elías también puede tener razón. Ahora, que esté más paralítico me dice que es más hemorrágico el otro. No. Clínicamente puede haber una isquemia muy severa, un problema isquémico muy severo y incluso isquemias extensas, casi medio hemisferio, isquémicas extensas que hemos visto en el Hospital Bravo Chico donde yo trabajo, isquemias extensas y son isquémicos, ¿no? Obviamente que los isquémicos extensos que abarcan casi todo el hemisferio, la mayoría sufre a veces transformaciones hemorrágicas, sufre. O sea que empiezan como isquémico y en los días se pueden ir transformando a hemorrágico. Podría ser también que ocurra eso, ¿no? Ahora, y también puede ser que de frente sea hemorrágico. Por hipertensión arterial me puede dar isquémico o me puede dar hemorrágico. ¿Me entiendes? Entonces puede ser cualquiera de los dos. Entonces, ¿cómo sería para ya comprobar si es isquémico o es hemorrágico? ¿Lo podríamos comprobar clínicamente si es isquémico o hemorrágico? ¿Tú qué dices, Lady Julia? Ante el debate de tus compañeros que se ha puesto muy bonita la cosa. ¿Está Lady Julia? Creo que no está. Sí está. Lady Julia. Hola. Lady Julia. No tiene buen aire. A ver, vamos a ver. A ver. Mayumi está. Mayumi Ñaña Reyes. Sí, doctor, buenas tardes. Mayumi Ñaña Reyes, más o menos me comprendiste lo que quise decirles.
Sí, doctor, para saber si, bueno, la idea que tengo es para saber si es una isquemia o una hemorragia, podría ser una tomografía computarizada. Correcto, es la única forma de diferenciar si es isquémico o hemorrágico. Correcto, Mayumi. Clínicamente es casi imposible. Podemos tener una predilección más por lo isquémico, quizás. O de repente, como dice Elías, yo voto por hemorrágico, claro, pues su idea, ¿no? Pero obviamente, como decir, el árbitro, el voto dirimente, el voto que va a decidir si es isquémico o es hemorrágico al final, es la tomografía, Mayón, la tomografía. Y la tomografía la debería hacer con contraste o sin contraste. Una pregunta clásica. Se analiza, doctor, si es que hay una lesión a nivel de las meninges para poder aplicar o no el contraste. No sabría muy bien esa parte. Muy bien. Bueno, te diré, Mayumi, que cuando tú quieres ver si es isquémico o hemorrágico, un SB, o sea, una enfermedad cerebrovascular, si quieres ver si es isquémico o hemorrágico, solo necesitas sin contraste. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. ¿Por qué sin contraste, doctor? Porque contrastada no necesitas tanta cosa. Contrastada es meterle contraste al cuerpo, meterle una sustancia que puede ser incluso, puede hasta hacerle reacción anafiláctica, reacción alérgica, ¿no? Si necesitas solamente ver si es hemorragia o es isquémico, te basta, suficiente es con sin contraste nada más, suficiente es, ¿me entiendes? Suficiente, ¿me entiendes? Suficiente es sin contraste. Porque con contraste es meterle contrastada, es incluso en el Hipólito es sacarle una cita para el día siguiente, porque el contraste tiene que solamente es en la mañana, etc. Entonces, solo necesitas, para ver si es sangre o es isquemia, solo necesitas sin contraste, nada más, suficiente. Con ese poquito se ve, con el sin contraste, sin nada, se ve. Y normalmente en cerebro, pues sin contraste es bastante ayuda. Salvo que tú quieras ver tumores, ¿no? Cánceres, de repente diferenciar si es un toxoplasma, un absceso, ¿no? Bueno, puede ser abscesos, ¿no? Cerebrales, bueno, le puedes hacer contraste, pues, ¿no? Ya, pues, ¿no? Ya, pues. Pero si es solamente para ver hemorragia o isquemia, pues usas la tomografía sin contraste. Y obviamente la imagen que tú ves en una tomografía sin contraste es como decir, se llama se puede decir, o sea, lo ves la figura blanca, 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 blanca. O sea, blanco es blanco. ¿Ya? Y el otro es, el isquémico es ¿no? Es negrito, ¿no? Es negrito. ¿De acuerdo? Entonces eso es, eh, se me dio el nombre ahorita, siempre lo utilizo, pero se me dio el nombre, ahorita me lo recuerdo. Pero la idea es que, mira, o sea, ves tú una tomografía recién, si es hemorrágico, ¿no? O si es isquémico. ¿De acuerdo? O sea, no hay otra forma de diferenciar, ¿no? De diferenciar lo que es la parte de la tomografía. No es es la única manera de que tú te des cuenta si es hemorrágico o si es isquémico por la tomografía. Obviamente la clínica te va a decir, la clínica de ese paciente para sospechar en una enfermedad cerebrovascular es, por ejemplo, que tenga una hemiparesia, ¿no? O una focalización se llama, o sea que hay un déficit motor. Normalmente son déficit motores, ¿no? El déficit motor del hemicuerpo, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Si es un déficit motor del hemicuerpo derecho, pues el compromiso está por la decusación ¿no? del nervio. Entonces el compromiso está, si tú tienes la parálisis, ¿no? O la paresia del hemicuerpo derecho, pues la lesión está en el izquierdo. Y si tienes una parálisis o hemiparesia, hemiplegia del hemicuerpo izquierdo, la lesión está en el lado derecho, ¿no?
Muy bien. Entonces, eso principalmente con respecto, por ejemplo, a la parte de la, ¿no? De cómo es un síntoma neurológico. Por ejemplo, puede venir con debilidad muscular o una parálisis, ¿no? O una parálisis de un hemicuerpo. Entonces, esa parálisis, por ejemplo, que puede venir en neurología como un signo que tiene el paciente, y a la vez él siente que su cuerpo no responde, no ha podido caminar, ¿no? Entonces, te dice, ¿no? Te dice, oye, pero yo estaba bien, doctor, y bueno, o la familia te dice, porque él a veces no puede hablar, ¿no? No pueden, porque a veces están disártricos o están con trastorno de conciencia, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, podrían, ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces la familia, haces ahí a veces una anamnesis indirecta, ¿no? En la cual la familia mismo te dice, ¿no? Te dice cómo ha sido el problema y ellos te dicen, pues, doctor, no, él de momento, él estaba bien y de momento él no pudo ya pararse y se cayó y tuvo todo, ¿no? Todo el de mi cuerpo, derecho, izquierdo, todo el hemicuerpo derecho izquierdo está pues paralizado, ¿no? Entonces, pues al estar paralizado, pues tú sospechas que todo el hemicuerpo izquierdo y de repente le preguntas antecedentes diabéticos, muchas veces los diabéticos, muchas veces los hipertensos hacen problemas de este tipo, ¿no? Entonces eh, ¿no? Es importante saber, ¿no? La historia clínica y normalmente son súbitamente hacen, ¿no? Súbitamente hacen este problema, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de la... Ahora, en el otro caso, por ejemplo, entonces, en este caso, por ejemplo, que hemos visto, ¿no? Ahora, por ejemplo, Leonardo Miguel dice, por ejemplo, ¿no? Doctor, yo pienso que es isquémico. Y si es isquémico, puede ser de dos tipos, ¿no? Aterosclerótico, ¿no? O puede ser cardioembólico. Si no tiene fibrilación auricular o arritmia cardíaca, bien difícil que pueda ser cardioembólico, porque normalmente necesitas una arritmia cardíaca para que esta arritmia cardíaca no desprenda un émbolo, ¿no? Y ese émbolo o un trombo, y ese émbolo por la arritmia cardíaca que tiene de repente una taquicardia, una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, una taquicardia, y que ese émbolo ¡fua! Navegue y me haga la enfermedad cerebrovascular. Entonces, normalmente esos émbolos o esos trombos se despegan cuando hay arritmia cardíaca. Pero si el paciente es un hipertenso, de repente, que tiene aterosclerosis, que tiene dislipidemia, ¿no? Que tiene como dislipidemia, entonces lo más probable es que sea isquémico, ¿no? Lo más probable es que sea isquémico. Muy bien, y en el caso que sea fibrilador o arritmia cardíaca, lo más probable es que sea cardioembólico, ¿no? Cardioembólico, ¿de acuerdo? Entonces, los cardioembólicos, pues, de todas maneras, ¿no? Normalmente surgen de una arritmia cardíaca. Eso en grosso modo. Y los hipertensos también me pueden hacer un SB, ¿no? Un SB puede ser isquémico o puede ser hemorrágico, cualquiera de los dos, ¿no? Hemorrágico o isquémico. La única forma de diferenciarlos es por la tomografía, ¿no? Por la tomografía. Muy bien. Ahora, con respecto al otro paciente, por ejemplo, la de 19 años, que viene con cefalea, ¿no? Náuseas, vómitos y fiebre, con un tiempo de enfermedad de 20 días, forma de inicio, hay que también ver la forma de inicio, si es brusco o si es insidioso, ¿no? ¿No? Si es insidioso. Y cómo está el curso, si es un curso progresivo o un curso, ¿no? O un curso estacionario o curso progresivo. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ha sido, ¿no? Un curso progresivo, forma de inicio insidioso, o sea, poco a poco, y curso progresivo. Vale decir que la cefalea se fue instalando lentamente, ¿no? Que empieza de repente en la región frontal, en la región o la región temporal, ¿no? Frontal y temporal, y que prácticamente con los días, con el transcurso de los días, esta cefalea fue aumentando, haciéndose holocranial, haciendo de tipo, ¿qué tipo es? A veces el dolor es tipo quemante, tipo punzada, ¿no?
¿no? Tipo opresivo, de repente que aprieta, ¿no? Etcétera. Entonces, de repente este fue un tipo punzada, ¿no? Que fue aumentando con los días. Y luego presentó náuseas, vómitos, y se agrega, ¿no? 10 días antes de eso se agrega fiebre, ¿no? Todos los días hace fiebre, ¿no? Muy bien, entonces eso puede ser. Y de repente, entonces, si yo tengo cefalea, náuseas, vómitos y fiebre, y no hay viajes para pensar de repente en una situación infecciosa, como en la selva malaria, de repente dengue, ¿no? De repente alguna forma infecciosa, y solo tiene eso, y de repente se añade de repente 2 días antes del ingreso, se añade, ¿no? Somnolencia y cambios de conducta, por ejemplo. Entonces, normalmente podría ser que el foco infeccioso, si estoy sospechando en un foco infeccioso, sea de tipo neurológico. Y si es así, por ejemplo, ¿qué podríamos estar pensando, por ejemplo, si fuera así? ¿Qué infección tendríamos que tener de repente si sospecháramos en una infección en el sistema nervioso central? ¿Qué podríamos sospechar? De repente, Alexandra, Tica Alexandra, ¿no? Sí, doctor, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Podría repetir? Bueno, ¿cómo se llama? Una paciente, por ejemplo, que tiene cefalea, náuseas, vómitos, empieza a hacer cambios en la conducta, ¿no? Con los días, y empieza a hacer fiebre, cambios en la conducta, ya no reconoce bien a los familiares, ¿no? Y está con fiebres altas, y tiene náuseas, vómitos, y cefalea, y dolor de cabeza. ¿Qué infección? Bueno, y pensamos que hay un foco infeccioso, pero que no hay tos, no hay diarrea, las faringes no están congestivas, no están con pus. Entonces, qué infección crees que sea en el sistema nervioso central? ¿Qué infección podríamos estar hablando, por ejemplo? ¿Podría ser una meningitis? Claro, por ejemplo, mire, entonces tenemos eso, mira, con esta historia clínica tú puedes pensar que es una meningitis, probable, ¿no? Probable. Cefalea, náuseas y vómitos, fiebre. Ya que tengas esas 3 cositas, ¿no? Cefalea, náuseas y vómitos y fiebre, siendo las náuseas y vómitos como una sola, ¿no? Náuseas y vómitos. Entonces, teniendo las 3 cositas, ya te hace sospechar ya de un problema neurológico, quizás un síndrome meningio, ¿no? Un síndrome meningio. ¿Por qué? Porque tiene fiebre, náuseas y vómitos y cefalea. Y si estos vómitos, incluso te dicen, son vómitos explosivos, doctor, con más razón todavía para pensar en algo neurológico. Vómito, doctor. Entonces quiere decir, tengo cefalea, náuseas y vómitos explosivos aún. No es algo pues del abdomen, no es nada de eso. Esto parece más algo de arriba, algo del sistema nervioso central. Un profesor me explicó, el doctor Cabrera me explicó que esto podría ser parte del sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué? Porque el vómito es explosivo. Entonces tendría que ser una hipertensión endocraniana. Entonces, con mucho más razón, le doy una idea. Entonces, ahora, y si tú en el examen físico encuentras, ¿no? Lo que han hecho de repente tu profesor, el profesor Zamora, que encuentras que hay signos meningios, entonces dices tú, ¿no? Ah, ya, tiene signos meningios. ¿Qué signos meningios conoces? Rigidez de nuca, por ejemplo. Cuando tú le alzas la nuca, está en decúbito dorsal el paciente, y elevas la nuca, sientes una rigidez, una tensión, no la puedes levantar la cabeza, la nuca. No pones tu mano en la región occipital y levantas la nuca, ¿no? Levantas la cabeza. Y no puedes, porque está duro, está durazo, no puedes levantarlo. Hay una rigidez de nuca. Después, hace los signos de Brudzinski, es otro, Brudzinski, y el otro es de Kernig. Por ejemplo, de Kernig, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de Kernig? ¿Te acuerdas? Te doy una perla, ¿no? Te doy una pepa. ¿Cómo te acuerdas de Kernig? ¿Te acuerdas de, por ejemplo, en inglés, la rodilla se le dice knee a la rodilla en inglés, knee, que en inglés se escribe K-N-E-E y se pronuncia knee. Eso es rodilla en inglés. Entonces, ¿te acuerdas de Kernig? Porque Kernig
empieza con K, ¿no? ¿Y cuál es el signo ahí? Que tú levantas la pierna, ¿no? Y el paciente lo dobla, hace una flexión el paciente, indicando que hay ¿no? Una irritación meningea, o sea, elevas la pierna y el derechita, ¿no? Elevándola, y el paciente hace una flexión de la pierna y dobla la rodilla, hace un knee, o sea, del knee, no de la rodilla, dobla la rodilla. Entonces ese es el Kernig. Y el Brudzinski es cuando tú levantas la cabeza también como si estuvieras haciendo rigidez de nuca y flexiona la pierna, ¿no? Con la levantada de la cabeza flexiona la pierna, ese es Brudzinski. Entonces tú tienes Kernig, Brudzinski y rigidez de nuca, más tu historia clínica de cefalea, náuseas y vómitos, incluso vómitos explosivos y fiebre, entonces estás diciendo, este es un síndrome meningio, esto es neurológico total, no hay otro foco de infección y lo más probable es que sea, ¿no? Que sea una infección del sistema nervioso central. ¿Qué infección es esa? Un síndrome meningio, ¿no? Una meningitis que puede ser bacteriana, que puede ser viral, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, y si es bacteriana, puede ser dos tipos, una bacteriana que sea tuberculosis, ¿no? Y que pueda ser no tuberculosis, ¿no? Normalmente por el tiempo de enfermedad y siendo la tuberculosis una enfermedad muy frecuente en Perú, pues se hace que la tuberculosis, pues, entonces estaríamos ante de repente por los 20 días, incluso a veces hacen un mes, ¿no? Por los 20 días o un mes, entonces estarías llamándole una meningitis de repente tuberculosa, ¿no? Así no tenga contacto, porque de todas maneras tú le has preguntado, ¿no? De todas maneras le has preguntado si es que tiene contacto tuberculoso. Una de las preguntas importantes, ¿usted ha tenido tuberculosis? La primera pregunta, ¿usted ha tenido tuberculosis? Y te dice no o sí, bueno, así te diga no, igual sigo sospechando en tuberculosis. Si te dice sí he tenido tuberculosis, la siguiente pregunta es, ¿tomó tratamiento completo o no la tomó? Es importante, porque si es que no la tomó, si es que no tomó el tratamiento completo, puede ser que sea una recaída, ¿no? No tomó el tratamiento completo, doctor, yo la abandoné. Tomé solo un mes, doctor, y luego ya, ¿no? Ya no lo tomé. Entonces, mira, ¿no? Entonces, lo importante es si tomó o no tomó el tratamiento, ¿no? Si abandonó o no abandonó, porque puede ser una recaída, ¿no? Si tomó o no tomó. Entonces, es una primera pregunta importantísima, ¿no? Y lo otro es, si tomó, de repente tomó el tratamiento completo. Ya, pues tomó el tratamiento completo, pero no quiere decir, de todas maneras, ¿no? No quiere decir de que ya porque tomó el tratamiento completo no le pueda dar nuevamente, ¿no? Entonces, de todas maneras, puede darle nuevamente la tuberculosis. Entonces, así ha tomado tratamiento, puede darle nuevamente, ¿no? Puede darle. Entonces, igual. Y si no tiene tuberculosis, puede tener tuberculosis ahora. O sea, por A o por B, la idea es que puede tener nuevamente tuberculosis, ¿no? Entonces, por el tiempo de enfermedad y por la cantidad de fiebre, 10 días, de repente no es tan agudo el problema. El problema de repente es subagudo y a veces más de un mes o más de un mes. Entonces, si es 20 días, es más o menos más de 15 días, es como ya subagudo. Y si es subagudo, pues entonces subagudo o crónico o ya 30 días a más quizás, entonces yo tengo que sospechar que sea de repente una meningitis tuberculosa, ¿no? Por el tiempo de enfermedad, Entonces, eso es lo que tengo que sospechar, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, que todo lo que piense en medicina tienes que comprobarlo. Entonces, ¿cómo comprobaría yo? A ver, Tica Alexandra, tú que has dicho meningitis, que está muy bien la meningitis, que plantees un síndrome meningio, un diagnóstico sindrómico, que es la síndrome meningio. Entonces sería la
y el etiológico sería meningitis. Descartar meningitis tuberculosa, descartar meningitis viral por herpes, descartar meningitis bacteriana por neumococo, descartar meningitis por Neisseria, ¿no? Neisseria meningitidis, ¿no? Bueno, diferente. ¿Cómo supiéramos si es por cualquiera de estas? ¿Cómo sabría si es por tuberculosis, por una bacteria llamada neumococo, por una bacteria llamada Neisseria meningitidis, o si es por herpes, por ejemplo? ¿Cómo sabrías tú? ¿Cómo comprobaríamos? ¿Cómo lo constatarías? Porque la medicina es basada en evidencias. ¿Cómo crees tú? Mediante una función lumbar para evaluar ¿Cómo? el líquido suprarrápido. Maestra. Excelente. Excelente respuesta. Excelente. A través del líquido, doctor. Estudio el líquido y al estudiar el líquido cefalorraquídeo, pues me doy cuenta si es más de tipo bacteriana, si es de bacteriana, si es más una bacteria tipo neumococo, tipo Neisseria, o de repente tira más para una bacteria llamada tuberculosis, ¿no? Para meningitis tuberculosa, o de repente ese líquido tira más para lo que es, algo viral, algo viral, ¿no? O puede ser una meningitis aséptica, etcétera. Entonces, podríamos tener varios tipos de meningitis ¿cómo se llama? Pero va a depender del estudio del líquido, ¿no? Del estudio del líquido para ver si es una meningitis, ¿no? Tuberculosa o no. Ahora, si yo encuentro una meningitis tuberculosa, cuando yo encuentro tuberculosis o meningitis tuberculosa, ¿qué también evalúo? ¿Qué otro examen a veces va relacionado a eso, no? Por ejemplo, hay que también sospechar que ese paciente tenga VIH, ¿no? Me acuerdo una vez también una señorita que entró por trastorno de conciencia, ¿no? No reconocía, tenía fiebre, náuseas y vómitos. Recién se había casado la señorita, era personal de salud, tenía más o menos 30 años, tenía aproximadamente. Pero que todos pensaban, bueno, meningitis, ya, salió meningitis tuberculosa, ya, pues. Y también tenía, pues, pancitopenia, trastornos, ¿no? Hematológicos, ¿no? De hemoglobina, de leucopenia, linfocitos bajos. Y al final le hicimos una que va siempre, mayormente tuberculosis, siempre me hace pensar en VIH, ¿no? Cuando tengan una tuberculosis, piensen siempre en VIH. Y si tienen VIH, siempre piensen en tuberculosis. O sea, VIH, piensen en tuberculosis. Y si es tuberculosis, piensen en VIH. Entonces, este paciente se le hizo los análisis y resultó que también tenía, ¿no? También tenía VIH, ¿no? Entonces, ¿ves? Para que veas que solamente si nos quedáramos nomás, allá, meningitis tuberculosis nomás tiene, meningitis tuberculosa. Pero si yo voy más allá, ¿no? Si yo voy más allá, entonces yo le pido, ¿no? Yo le pido VIH, ¿no? Y ahí con el VIH ya sé, pues, si ¿no? Este problema es de tipo que tenga solo meningitis tuberculosa o que tenga un VIH, y ya sería SIDA porque ya tiene, pues, tuberculosis, ¿no? Ya está con inmunodeficiencia, ¿no? Ya sería, ¿no? Ya sería SIDA, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Lo otro, ¿no? Investigar siempre con tuberculosis, ¿no? Siempre con tuberculosis, yo tengo que, ¿no? Descartar si, es si tiene, ¿no? Tuberculosis o no. Con respecto antes también a la pregunta del, ¿no? Lo que se ve mucho es en la hemorragia cerebral es la densidad, ¿no? Cuando está hiperdenso, ¿no? Hiperdenso es que hay una hemorragia, ¿no? Ese es el término, ¿no? La densidad, ¿no? La hiperdensidad o la densidad en la parte de la tomografía, ¿no? Bien, ¿no? Para ver la hiperdensidad, ¿no? De la tomografía cuando hay sangrado, ¿no? Muy bien, pero lo que seguimos viendo es cómo estos síntomas neurológicos, ¿no? Me puede dar, por ejemplo, también vino una señora
con convulsiones, por ejemplo, ¿no? Convulsiones, ¿no? Convulsiones. Entonces, ¿no? Convulsiones en una paciente, pues, puede ser por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, convulsiones, entonces es otros síntomas y signos neurológicos, ¿no? Que puede presentar un paciente. Convulsiones, pérdida de conciencia, ¿no? Entonces, unas convulsiones me puede ser, por ejemplo, puede ser un absceso cerebral. Si estas convulsiones tienen fiebre, absceso cerebral. Si es de niño, puede ser que sean, ¿no? Convulsiones y que sea una epilepsia, ¿no? Una epilepsia, ¿de acuerdo? Si es convulsiones y le dan a un adulto, ¿no? Puede ser una neurocisticercosis, ¿no? Neurocisticercosis, por ejemplo, a nivel cerebral. También había pacientes también, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, es importante preguntar los antecedentes. Por ejemplo, este paciente, si un paciente viene por convulsiones y tiene un antecedente de un cáncer pulmonar, como tenía un paciente, cáncer pulmonar, ¿no? Y ahí, este cáncer pulmonar que tiene, bueno, dice que recibía quimio y todo, pero ya estaba en etapa terminal, ya en etapa no avanzada este cáncer, ¿no? Recibía su quimio, su radioterapia. Y este paciente con esa historia de una tumoración, de un cáncer pulmonar y que te haga convulsiones, por ejemplo, ¿qué podíamos pensar? Por ejemplo, Mayumi Ñaña Reyes, por ejemplo, paciente que tiene, ¿no? Cáncer pulmonar, un antecedente, tú le preguntas en tu interrogatorio y tiene cáncer pulmonar. Y de un momento a otro hace convulsiones y hace trastorno de conciencia. Ya no reconoce, no sabe quién es, no reconoce a la familia. ¿Qué podías pensar que puede tener ese paciente? ¿Por qué convulsionaría? Si nos basamos también en el antecedente que tiene cáncer pulmonar. Mayumi. ¿Por ahí? Doctor, ¿Mm? no tengo idea, doctor. ¿Mm? ¿Qué pensarías que puede tener un paciente que tiene cáncer pulmonar y que convulsiona? De momento. Convulsiones y tiene trastorno de conciencia, ¿no? Claro, sería una alteración a nivel del cerebro, pero específicamente no lo relacionaría mucho. Y si tiene cáncer pulmonar de antecedente. Sí puedes, vamos, tú puedes. Bueno, por metástasis. Cáncer pulmonar. Claro, por ejemplo, una metástasis, ¿no? Claro, puede ser varias cosas, doctor, ¿no? Puede ser varias cosas. Claro, puede ser neurocisticercosis, puede ser abscesos cerebrales, puede ser neurotosoplasmosis, puede ser toxoplasma, si es de repente VIH, ¿no? Toxoplasma, ¿no? Pero si es que tienes un paciente que convulsiona y tiene un antecedente de cáncer pulmonar, nosotros para hacerla tenemos que hacer siempre una unidad, ¿no? Una unidad clínica. Entonces, para hacer la unidad clínica, digo, si está convulsionando y ha tenido cáncer pulmonar, pues lo más probable es que tenga una metástasis cerebral, ¿no? Entonces ahí de repente podría tomar una tomografía con contraste, ¿no? Con contraste para ver, ¿no? Para que capte bien el tumor, los tumores o las neoplasias captan bien el contraste. Entonces, para que capte bien el contraste, pues le hago una tomografía con contraste, ¿no? Ahí sí, quizás, ¿no? Para tener más preciso el cáncer metastásico, ¿no? Normalmente son lesiones múltiples, ¿no? En el cerebro, y que me dan pues convulsiones, me dan trastorno de la conciencia, ¿no? Me da un síndrome confusional agudo, ¿no? Etcétera. Entonces, es importante lo que es en neurología, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué signos y síntomas principalmente? Cefalea, ¿no? Como número uno, la cefalea. Siempre preguntar, cefalea, señora, ¿cómo, no? Su cefalea, si ha tenido cefalea o no cefalea, dónde empezó, en qué región del cerebro, si se hizo difuso en todo, ¿no? Si hay convulsiones, si hay pérdida transitoria de la visión, si hay tinnitus, ¿no? Tinnitus es si escucha algo en su oído. A veces viene cefalea, por ejemplo, señora con cefalea, ¿no? Señora de 50 años, por ejemplo, con cefalea. Y la cefalea te dice, no, es una cefalea, doctor, es un dolor tipo pesadez, por ejemplo, ¿no? Dolor tipo pesadez en la región occipital.
que viene con mareos, por ejemplo. ¿Qué podrías pensar, por ejemplo, no? A ver, Luz, ¿te acuerdas, Luz? ¿Qué podías pensar, por ejemplo? Un dolor, ¿no? Occipital tipo pesadez, ¿no? Tipo pesadez, ¿no? En región occipital, acompañada muchas veces de mareos, por ejemplo, te dice la señora de 50 años. ¿Qué podías tú estar pensando, por ejemplo? ¿Pensarías solo que fuera una cefalea tensional, que es la más frecuente? 80% son tensionales, ¿tú crees? ¿Ah? Primero tendría que ver bien los antecedentes que corresponde al paciente. Ya supongamos que, supongamos, ¿qué antecedentes le preguntarías? Si es hipertensa. Claro, Sí. muy bien. ¿Qué otro antecedente? Muy bien. ¿Qué más? La diabetes. Si tiene. Claro, eso tiene que ser de ley. Tu pregunta de ley es hipertensa, diabetes, hipertensión, diabetes, hipertensión, diabetes. Y lo otro es tuberculosis, hipertensión, diabetes, tuberculosis, hipertensión, diabetes, asma también, porque asma también es frecuente. Hipertensión, diabetes, tuberculosis, asma, hipertensión, diabetes, tuberculosis y otras enfermedades que pueda tener. Pero de sí o sí, hipertensión y diabetes. Y como somos peruanos, tuberculosis también le pasa ahí. Muy bien, hipertensión, diabetes. Pero eso sí no debes dejar de preguntarle hipertensión y diabetes. Y supongamos que te dicen, no soy todavía ni hipertensa ni diabética, no soy. Preguntaría también los antecedentes familiares, si tiene algún Muy tipo bien, muy bien. Te dice que su familia, su mamá nomás sufre de artrosis. Y su papá sufre quizás de, a ver, su papá sufre de la vista, tiene glaucoma. Ya. ¿Qué opinarías? De todas maneras. Dolor de cabeza, región occipital, tipo pesadez, acompañada de vez en cuando de mareos, por ejemplo, ocasionalmente. ¿Qué pensarías? mm, 50 años. alguna enfermedad. 50 años, ¿no? No tiene antecedentes de importancia. Supongamos que su papá y su mamá tampoco tienen antecedentes de una artrosis, de repente glaucoma, pero nada importante. Pero ya viene por dolor de cabeza tipo pesadez, 50 años, ¿no? Y que también tiene mareos y un poquito de acúfenos, de tinnitus, por ejemplo, tinnitus, ¿no? Que son sonidos en el oído, ¿no? Indicios de ACV. No, porque el ACV te da siempre un déficit motor. El ACV normalmente te da un déficit motor. Puede ser déficit motor de un lado del cuerpo, ¿no? De un hemicuerpo o una monoparesia o una monoplejía. Más se ve en mi cuerpo, ¿no? Pero acá es un... Ajá. Doctor, Sí, te escucho, Leonardo. ¿podría ser, doctor, la presencia de una masa tumoral? ¿Cómo? Perdón. ¿Podría ser la presencia de una masa tumoral? Una masa tumoral. Sí, podría ser, pero algo más frecuente, Doctor, que tienes que ¿podría ser sospecharlo sí o sí, porque a veces una consulta no lo sospechas. Tienes que sospecharlo para a veces tomarlo, ¿no? una hipertensión endocrinal, doctor? Claro, pero más que hipertensión endocraniana, que sería pues algo pues de repente, como dice Leonardo, por un tumor cerebral y que está haciendo una hipertensión endocraniana, por una ocupación, ¿no? Del cerebro mismo, o una meningitis que esté, pero no tiene fiebre, sino que viene por un dolor de hace, por ejemplo, 10 días que está con un dolor ahí en la cabeza, que le pesa mucho la cabeza, le pesa la región occipital. Pregunta frecuente en la consulta, le pesa en la región occipital y pues esta paciente pues dice, doctor, me pesa aquí la región occipital y me da un poquito, escucho tinnitus como sonidos en el oído y aparte, doctor, me da también
un poquito principalmente el dolor de cabeza me fastidia, doctor, y mareos me da a veces. Por momentos me da mareo. Por momentos me marea también, por ejemplo. ¿Alguien se anima? Muy bien. Por ejemplo, una cefalea normalmente, las cefaleas normalmente son, la mayoría, el 80% son por ansiedad tensional, ¿no? La mayoría. ¿Me entiende? Hay migrañas, hay diferentes tipos de cefalea, migraña, cefalea en racimos, etcétera, ¿no? Pero, siempre, sobre todo en personas ya jóvenes, a veces jóvenes también, ¿no? Y en personas adultas, y más aún en adultos mayores, o personas adultas, tengo que tener, de todas maneras, tengo que pensar en hipertensión arterial. ¿Entiendes? Ante una cefalea, está bien, doctor, pero la mayoría son ansiosos, pues está bien, pues son tensionales, está bien, no digo que no, son tensionales, la gran mayoría. Pero siempre puede ser un tumor, también puede ser diferentes casos, pero los tumores normalmente y las hipertensiones endocranianas, la hipertensión endocraniana, o los tumores dan muchas veces vómitos, náuseas, vómitos y vómitos explosivos. ¡Ah! ¡Oh! Se te viene, ¡oh! Vómitos explosivos. Entonces, esta señora viene por consulta, consulta ambulatoria porque le duele la cabeza en occipital, y esa es la clínica mayormente de un debut de hipertensión arterial, de un debut. Entonces la persona viene por un dolor de cabeza y entonces el médico, como no le examina y tampoco le toma los signos vitales y peor aún le toma la presión, porque la técnica nomás pone el saturómetro y le toma la saturación y le toma el pulso y nada más. Y el médico, pues, como es un médico, ¿no?, de San Juan Bautista, ¿no?, de la Universidad San Martín, de repente dice, no hay nada, va paracetamol, dale su ibuprofeno para el dolor, pues, ¿no? Dale su ibuprofeno, su paracetamol. No le tomó nunca la presión, no parece, ¿no?, de Villarreal toma la presión, pues de todas maneras, los signos vitales, como dice el doctor Cabrera, los signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, todos son los signos vitales porque son vitales. Y la toma la presión y está alta. ¿Cuántas veces ha pasado en el consultorio? 150/90, 180/90. La señora no sabía, nunca se tomó la presión, porque no tiene tensiómetro en casa, no sabía, pues. Ella no es médico, no va a saber, ¿no? Si a veces nosotros no sabemos, peor la señora sabe que es presión alta. Entonces puede ser una presión debut, ¿no? Que esté debutando por hipertensión arterial, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que preguntar, la hipertensión arterial. Pero a veces no es antecedente, pues dice, ¿usted sufre la presión arterial? No, me dice, no, te dice, no sufre la presión arterial, en realidad no sufre. Recién tú la has detectado, o sea, primera vez que tú la has detectado, ¿no?, la presión arterial. Entonces recién ahí, ¿no?, ya toma conciencia y ya recién tú le has detectado la presión arterial. Entonces, mira, ¿no?, como mira, de un simple dolor de cabeza, entonces tenemos la obligación, cuando hay cefalea, tenemos la obligación de siempre tomarla. Si pensemos que es por estrés, no, la señora es estresada, pero está bien, pero tómale la presión, pues. Tómale la presión y si no es hipertensión, estamos bien, pues, estamos bien. Estamos obligados ante una cefalea, más aún si esta persona es joven, hasta ahí hay hipertensión en jóvenes, ¿ah? Hay jóvenes hipertensos. Tenía una jovencita chibolita que hacía una hipertensión, bueno, no tan chibolita, pero tenía 24 años, 25 años, y hacía hipertensión y fuerte la hipertensión, tomaba creo 2 drogas, 2 fármacos, lo que era losartán y lo clortiazida, creo, si no me equivoco. Pero mira, o sea, son jóvenes, 25 años, que pueden venir por un dolor de cabeza, como decir algo cotidiano, dolor de cabeza, ¿no? Ese dolor de cabeza puede traer ciertas situaciones, entonces hay que tomar siempre la presión. ¿Cuál es la moraleja? Tomar siempre la presión arterial y los signos vitales. Sobre todo estamos obligados ante una cefalea. Cefalea que encuentres,
cefalea que le tomas la presión arterial. Bueno, siempre a todos tomarle la presión arterial. Hay que ser obsesivos de repente y tomar bastante lo que son los signos vitales. Yo creo que muchas cosas se pierden por no tomar los signos vitales y por no examinar, Entonces, tenemos que, ya hemos hablado de convulsiones, que pueden ser, por ejemplo, metástasis, que pueden ser neurocisticercosis, que pueden ser incluso meningitis. Vienen con convulsiones, meningitis. Por ejemplo, una mujer joven, la vez pasada, convulsionó, mujer joven, convulsiones. Le toman su punción lumbar, negativo. Le toman su tomografía, negativo. Punción lumbar, le hacen estudio de líquido, negativo. No tenía fiebre, pero convulsionó. La tomografía, normal. Mujer joven, creo que tenía 20 años. Tomografía, normal. No tenía hemiparesia ni hemiplegia, solo convulsiona. Solo convulsionar. Pero sí tomamos un hemograma y ya tenía una pancitopenia, ¿no? Ahora, hay que ver por qué es la pancitopenia, pero la sintomatología de ella era convulsiones nomás, convulsiones. Joven, 19 añitos, mujer, 20 añitos, miento. 20 añitos, mujer, joven, 20 añitos sin antecedentes de nada, y que debuta con convulsiones. Convulsiones y un poquito ansiosa, nada más. Convulsiones. Tomografía normal y su estudio de líquidos cefalorraquídeos normal. No tenía déficit motor, no había trastorno sensitivo, ¿no? ¿Qué pueden pensar, por ejemplo? Mujer joven. Es una enfermedad muy difícil, pero si la tincan, excelente, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Se anima? Mujer joven. ¿Alguien se anima? ¿Cuáles eran los síntomas y signos, doctor? Solo convulsiones. La señora viene por convulsiones, señorita. ¿Cuántos años tiene la señora? 20 años. 20 añitos. Convulsiona nomás. Vino por convulsiones. Un poquito de dolor de cabeza. Dolor global y convulsiones. Doctor, ¿alguna ciudad de origen de Perú o desde acá de Lima? ¿Cómo dices? ¿Y algún dato sobre su origen de vivienda o algo? ¿Origen de, perdón? Vivienda, o sea, si vive aquí en Lima o Vivienda, provincia. no, vivienda normal. Su vivienda, casa de material noble, 4 habitaciones, no cría animales, no ha viajado últimamente. Siente dolor de cabeza hace 5 días y convulsiona y le traen al hospital. No tiene antecedentes de diabetes, no es hipertensa, no ha tenido tuberculosis. ¿Cómo? ¿Una epilepsia? esclerosis? ¿Cómo? ¿Esclerosis? ¿Cómo? ¿Una esclerosis? No, una esclerosis no. No suelen ser, las esclerosis no suelen ser convulsivas. Realmente son problemas oculares, visión. ¿Ah? ¿Descartamos la epilepsia en este paciente? Ya de 20 años, bien difícil, ¿ah? De chibolo, sí. Pero está bien, ya, dentro del plan de trabajo va un electroencefalograma, de acuerdo, ya, muy bien, electroencefalograma vamos a tomar. Pero la tomografía que le tomaron, normal la tomografía. Y la estudio de líquido cefalorraquídeo, normal. No había infección arriba. Y tampoco había fiebre, solo convulsiones. Podría ser una epilepsia, ¿no? Tardía, una epilepsia tardía, pero bien raro, ¿no? Las epilepsias normalmente empiezan de chibolos, ¿no? De más chiquillos, 7 años, 8 años. Sí, es epilepsia, te hablo, ¿no? Y lo otro es que y no había neurociticercosis, ¿no? Que una convulsión ya en jovencitas, ¿no? Pensaría en neurociticercosis, pero la tomografía estaba normal, ¿no? Le hicieron hasta resonancia magnética cerebral, normal. Ya con todo eso, mira.
¿Y sabes qué terminó siendo? No es diabética, no es hipertensa, ningún antecedente, no es alérgica a nada, su fecha última regla normal, o sea, no, mejor dicho, no está embarazada, régimen catamenial 4/28, o sea, no había alteración, qué sé yo, no había otra alteración más, no alergia a medicamentos, nada, solo convulsiones. Mujer joven. Y sigo insistiendo, mujer joven. No viajes, no antecedente de tuberculosis, no hay fiebre para pensar en tuberculosis, no hay baja de peso tampoco para pensar en tuberculosis, pero convulsiona. ¿Alguien se anima? ¿Qué resultó ese paciente? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Difícil está ese caso. Bueno, le voy a decir, por ejemplo, resultó una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Una enfermedad autoinmune que ataca tus propias defensas, ¿no? Que se llama, en mujeres jóvenes sobre todo, da esta enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico. ¿No han escuchado hablar de lupus eritematoso sistémico? No. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar? Lupus eritematoso sistémico. En este caso, fenotípicamente no se observó el rostro de mariposa. No. A veces no hay. Claro, muy bien. Eso tienes que observar, muy bien. Eso es semiología, observar el rash malar en mariposa, ¿no? El rash malar, o llamado también rash en alas de mariposa, ¿no? Eso observamos, pero no había. No había ese rash. No había lesión cutánea. Pero creo que por la pancitopenia se podría ir por ese diagnóstico, ¿no? Claro, o sea, por la pancitopenia, pues ya claro, yo le dije una ayuda, ¿no? Pero obviamente, si vamos a ver los síntomas y signos nomás, por ejemplo, solamente vamos a ver las convulsiones, ¿no? La parte neurológica. Porque la pancitopenia ya no sería examen físico, ni no sería tampoco ya algo, anamnesis, algo, ¿no? Sino ya sería pues un hallazgo de laboratorio, ¿no? Que nos va a ayudar, obviamente, para este diagnóstico, ¿no? Quizás algunos pueden presentar artralgias, que es lo más común que presentan ellas, tipo una artritis reumatoidea. Pero a veces también van sin artralgias y convulsionan. Y no tienen artralgias. Entonces, ¿no? Entonces ahí es un caso difícil porque solo convulsiona. Y obviamente tomografía normal y estudio de líquido normal, ¿no? Pero mira, ¿cómo es la medicina, no? Que te dan que puede ser un lupus eritematoso sistémico. ¿Y por qué sistémico? Porque agarra todos los sistemas. Te puede agarrar el riñón, te puede agarrar la parte hematológica, te puede agarrar la parte neurológica, te puede agarrar la parte pulmonar con un derrame pleural, te puede agarrar el corazón con un derrame pericárdico. Entonces, mira, como el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad bastante, se puede decir, bastante detectada en el hospital Loaiza, en el hospital Bravo Chico, ¿no? Cómo estos pacientes, estas pacientitas, mujeres jóvenes, cómo pueden hacer este problema y ¿no? Siendo tan jóvenes, ¿no? Entonces, pensar en jóvenes, mujeres, siempre, ¿no? También puede haber en hombres, pero más este lupus le encanta a las mujeres, y las mujeres jóvenes, chibolas. Entonces, mira, ¿no? Para que veas cómo una convulsión puede llegar hasta ser una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Náuseas, vómitos, disfagia también, por ejemplo. Un paciente que presenta debilidad muscular en todo su cuerpo, tanto las piernas, los brazos, debilidad muscular, que también es otro signo y síntoma neurológico, ¿no? Signo porque tú puedes apreciar la debilidad muscular y también el paciente te dice, ¿no? Es también un síntoma porque te dice, tengo debilidad muscular. Y comienza también con disfagia, no puede tragar los alimentos. Así me pasó con un paciente. No pudo tragar los alimentos y tenía debilidad muscular en todo, una cuadriparesia. No movía sus brazos ni sus piernas. Ni siquiera podía tocar su cabello con la mano. Tanta era la debilidad que no podía alcanzar su cabello. Paciente varón. Bueno, también tuve un varón y tuve una mujer, pero en este caso fue un varón. Y que cuando tragaba no podía tragar, ¿no? Tenía que un poquito de agua nomás, o líquidos, sopita, porque
Si tragaba sólido, se atragantaba y podía hasta quedar así como atragantado, ¿no? ¿Qué podría hacer, por ejemplo? ¿Tienen idea? Paciente varón esta vez, más o menos 40 años. Cuadriparesia, o sea, debilidad muscular generalizada, ¿no? Una cuadriparesia y también tenía disfagia, no podía tragar los alimentos, sobre todo los sólidos, ¿no? Tenemos que darle líquido, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿sabes qué era? ¿Alguien tiene idea? No. Entonces, siendo una polimiositis, por ejemplo, polimiositis, que es una debilidad muscular, es una enfermedad también autoinmunitaria, que te agarra por debilidad muscular en todos los músculos, ¿no? Polimiositis. Y que también es una enfermedad autoinmune, que tus propias defensas te atacan. Polimiositis. Y también te agarra tanto así que no puedes a veces ni tragar los alimentos. Aparte tuvimos que poner sonda, le dimos un tratamiento. Para enfermedades autoinmunes normalmente le damos tratamiento con corticoide. Le dimos corticoide, bueno, a dosis que nosotros ya sabemos, ¿no? Corticoides, pero, ¿no? Y las enfermedades autoinmunes responden muy bien con corticoide. Y de esa manera mejoró el señor bastante, ¿no? Ya pudo tragar, ya pudo ser el mismo, etcétera, ¿no? Ya pudo caminar, pudo ya alzar su mano, todo, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Cómo una debilidad muscular, una parálisis muscular o una debilidad, una hipertonía o algo, nos puede llevar a un diagnóstico, ¿no? Entonces hay trastorno de conciencia, alucinaciones, pseudopercepciones, depresión, ansiedad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿no? Ahí puede haber dolor, tipo parestesias, ¿no? Parestesias, hormigueos en la pierna. ¿He escuchado? Doctor, me arde la pierna, me hormiguea la pierna. Doctor, esto, ¿no? El otro, doctor, siento que me hormiguea, se llama parestesia, ¿no? Que el dolor me arde la pierna, me arde, me hormiguea, me da calambre, parestesia, ¿no? Los diagnósticos son normalmente sindrómicos, anatómicos, topográficos, diagnósticos etiológicos, ¿no? Hay que hacer exámenes, ¿no?, de la conciencia, cómo está la conciencia, cómo está la atención, cómo está la memoria, si hay o no pseudopercepciones, alucinaciones, delirios, cómo está la personalidad, el humor, ¿no? Cómo están los pares craneales, cómo está la motilidad de los miembros superiores, lo que es la fuerza muscular, cómo está el trofismo, cómo está el tono del músculo, está hipotónico, está hipertónico. Hay cómo están los reflejos, están anormales, ¿no? Los reflejos son, ¿no? Están anormales sobre todo, o son normales, cómo está el Babinski, cómo está la sensibilidad, si hay no sensibilidad, siente o no siente lo que en la hora del examen, cómo está la sensibilidad, ¿está alterada o no está alterada? Si hay problemas de radiculopatías o problemas meningios o problemas medulares, cómo está la marcha. De repente el paciente tiene una marcha táxica, ¿no? Con disartria, marcha atáxica. ¿En qué problema, en qué parte del cerebro está la lesión? Ataxia, ¿no? Disartria, ¿no? ¿En qué problema creen? Y tiene también, la coordinación no está bien. ¿Dónde está el problema en ese paciente, por ejemplo? Tiene ataxia, ¿no? Tiene, o sea, la marcha atáxica, ¿no? Como borrachito, vamos a decir así. Tiene disartria, que habla como borrachito también, y tiene, ¿no? Sobre todo eso, disartria, la marcha atáxica, y no coordina bien, tiene problemas de coordinación. ¿Dónde está la lesión ahí? ¿Alguien sabe? ¿En qué parte del cerebro? Por ejemplo. Por ejemplo, problemas de, ¿alguien sabe? Problemas de cerebelo, ¿no? Hay que ver también cómo está la orientación, cómo está, ¿no? Si hay confusión mental, etcétera, ¿no? Cómo está el juicio, ¿no? Y lo más importante ahí también es hacer, lo que tenemos que aprender sí o sí, es la escala de Glasgow, ¿ya? Y el mini mental test, ¿no? Para ver las funciones cognitivas. Con la escala de Glasgow, ¿no? Es una manera rápida y práctica de evaluar la conciencia, con la escala de Glasgow.
y del Mini-Mental State, o el Mini-Mental Test, o el Mini-Mental State Examination, o también llama prueba de Folstein, ¿no? Que ve las funciones cognitivas, ¿no? Entonces es importante. ¿Me decías, Joseph? Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctor, disculpe, lo que pasa es que ahorita a las 4 de la tarde tenemos otra clase, entonces Ya quisiera... terminó, ¿no? Ya. Ya, lo que le pido para la siguiente clase, nos tocaría el lunes, ¿no, Joseph? Sí, doctor, sí, el lunes. Igual a las 2, ¿no? Ahora sí ya hemos entrado bien, ¿no? A las 2 mejor, más temprano, ¿no? Sí, puede ser a las 2. Ya, entonces vamos a que me repásenme la escala de Glasgow y el ¿Ya? mini-mental test. ¿Ya? Algunas cosas le voy a ir mandando lo que encuentre para que también tú lo pases a los demás chicos, ¿ya? Para que vayan estudiando, vayan aprendiendo algo más. Está bien, doctor, está bien. Ya, entonces nos vemos el día lunes a las 2 de la tarde. Está bien, Bueno, doctor. chicos, muchas gracias. Muy amable. ¿Aló? Ya, nos vemos. Chao, doctor. Ya, nos Hasta luego, vemos, doctor. cuídense. Gracias, El lunes, doctor. 2 de la tarde. No, doctor. Muy bien. Hasta luego, doctor. Cuídense, chao, suerte. Estudien.